Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Jesús Omar. Vamos a resolver un problema de maximización de tres variables por método de eliminación. Aquí tenemos un pequeño problema. Imagina que tenemos una empresa y fabricamos tres productos distintos que queremos descubrir qué cantidad de hacer con cada uno para obtener la mayor ganancia posible, respetando nuestros límites de materiales y tiempo de fabricación de cada producto. En su caso, aquí tenemos ya el modelado hecho. En su caso sería maximizar, aquí tenemos el valor de z y las restricciones asignadas. Aquí hay unos pequeños pasos que vamos a resolver para resolver todo este problema y sacar sus resultados. Aquí tenemos el paso 1, igualación de ecuaciones. Cuando vamos a trabajar con ecuaciones no podremos tener valores menor o igual, sino iguales. Entonces, para resolver esto, bueno, en el valor de z no sabemos qué valor es, entonces vamos a dejarlo como incógnita. Y en las restricciones lo único que hacemos es pasarlo a iguales. Ahora, vamos a buscar alguna variable. En realidad pueden empezar por la que gusten, no es necesario que empiecen por la x3, pero es más sencillo empezar por la x3. Aquí vamos a requerir un poquito de conocimiento algebraico para determinar qué significa eliminación. Eliminación en métodos, en este método en particular, que es el de eliminación de Gauss, nos explica que para sacar un valor con el que vamos a trabajar debe haber valores iguales para eliminarlos o sacarlos fuera de la ecuación. En su caso, bueno, como vamos a trabajar con x3, primeramente vamos a buscar valores que sean iguales en x1 y x2. En su caso podemos fácilmente ver aquí las restricciones, que en R2 y en R3 tenemos que x1 vale 3x1, x2 vale 2x2, y por método de eliminación pues se remueven de la ecuación y lo único que quedaría es trabajar con x3, que son diferentes en sí. Así nos damos cuenta, observando, que vamos a trabajar con x3. Mejor explicado acá, bueno, tenemos la fórmula. En su caso tenemos que vamos a trabajar con R2 y R3. Para tener un poquito mejor de orden, simplemente asignamos un nuevo valor, por ejemplo R1 y R2, para saber en qué orden va. Bueno, vamos a sustituir la fórmula sin antes sacar el valor final. En su caso sería la resta de los valores finales para sacar un solo resultado. En su caso sería 16 menos 16 es igual a 0. Aquí tenemos un igual a 0 y simplemente sustituimos la fórmula. R2 menos R3, que es justo lo que tenemos aquí arriba. Ahora, como explicaba anteriormente, es método de eliminación. Entonces eliminamos las variables que sean iguales y únicamente dejamos con lo que vamos a trabajar. Así nos quedaría un poquito la ecuación ya limpia. Entonces simplemente resolvemos. X3 menos 4x3 es 3x3 igual a 0 y despejamos. X3 es igual a 0 entre 3 y tenemos nuestro primer resultado. X3 es igual a 0. Ahora, bueno, vamos a trabajar con x1. Vamos a aplicar la misma lógica anteriormente. Entonces vamos a buscar los valores que sean iguales. Por ejemplo, tenemos que la restricción 1 y la restricción 3, x2 y x3 son iguales. Pero x1 y las x1s son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que vamos a trabajar con x1 y las otras las vamos a descartar. Así ya sabemos con qué vamos a trabajar. Bueno, vamos a verlo un poquito más resaltado. Aquí ya tenemos los valores asignados, por ejemplo R1 y R2, solamente por orden. Y bueno, aquí hay un pequeño indicio, un pequeño tip que hay que resaltar. Cuando vamos a maximizar ganancias, siempre hay que buscar un valor positivo. Entonces no podríamos restar 8 menos 16 porque nos daría un valor de menos 8. Para resolver esto simplemente cambiamos de lugar. 16 menos 8 es igual a 8. Y bueno, continuamos. Vamos a sustituir la fórmula. En su caso vamos a utilizar R1 y R2 aquí para restarlos entre sí. Y igual que en el anterior ejercicio, eliminamos los valores que sean iguales y solamente nos quedamos con el que vamos a trabajar. Aquí ya se ve limpio.
x1 menos 3x1 sería 2x1 y despejamos. Nos quedaría un valor de 4 en x1. Ahora, para encontrar la variable x2 es un poco distinto, pero en realidad no es tan difícil de intuir. La lógica aquí, bueno, es que ya tenemos dos variables. ¿Cómo vamos a calcular la tercera variable o la variable que nos hace falta? Bueno, podríamos sustituir en cualquiera de estas restricciones los valores que tenemos y calcular el valor que falta. Bueno, me explico en un ejemplo más claro. Cuando tenemos dos valores, lo que queremos saber es el valor del medio, en este caso x2, en nuestro caso. Como queremos saber el valor del medio, ya tenemos x1 y x3, lo único que vamos a hacer es sustituir en cualquier restricción los valores que ya sabemos. En su caso, x1 vale 4 y x3 vale 0. Sustituimos, por ejemplo, la R1. X1 pues tiene, por ende vale 1, entonces 1 por 4, 4. Y tenemos el 2x2 que no sabemos cuánto vale. Lo pasamos igual. Y x3, 1 por 0, bueno. Ya sabemos que 1 por 0 siempre es 0, lo omitimos y tenemos estos valores de aquí. Ahora vamos a hacer varios despejes para facilitar un poquito la resolución del problema. En este caso quitamos el número, lo pasamos al lado contrario, queda como menos. 8 menos 4, 4. Y aquí tenemos esta parte. Ahora despejamos nuevamente para quedarnos con las x. 4 entre 2, 2. Y aquí tenemos el resultado. Si lo hacemos con cualquier restricción nos va a dar exactamente el mismo resultado. Cuando son decimales probablemente nos dé un resultado diferente, pero no quiere decir que esté mal, simplemente son aproximaciones. Ahora si vamos a tomar por ejemplo R2, usamos los mismos indicios. 3 por 4, 12, 2x2, 4 por 0, omitimos que es 0. Y tenemos 2 más 2x2. Despejamos, 2x2 es igual a 16 menos 12. Y tenemos aquí el valor, 2x2 es igual a 4. Despejamos nuevamente, x2 es igual a 4 entre 2, 2. Y se dan cuenta es el mismo resultado. Pueden hacer lo mismo con este y les va a dar exactamente el mismo resultado. Ahora vamos a calcular la ganancia máxima. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si ya nos damos cuenta ya tenemos los 3 aciertos, simplemente nos falta uno. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que al inicio de la presentación aquí ya tenemos una pequeña fórmula ya hecha y ya compuesta. Entonces, bueno, como ya tenemos la fórmula, simplemente vamos a sustituir los valores. En su caso, por ejemplo, de z, aquí tenemos que en x1 es 5 por 4, que es el primer valor. En x2 es 4 por 2, que es el segundo valor. Y 3 por 0, que es el tercer valor. Sustituimos, nos queda 5 por 4, 20. 4 por 2, 8. 3 por 0 lo omitimos. Y nos va a quedar un resultado de 28, que en este caso sería nuestra ganancia máxima. Viéndolo de una forma más expresiva, podremos darnos cuenta que la empresa debería fabricar 4 unidades del producto 1, 2 unidades del producto 2 y 0 unidades del producto 3 para obtener una ganancia máxima de 28. En su caso lo pueden interpretar como dólares, pesos, tiempo o lo que gusten, pero depende mucho del problema. En conclusión, este método es ideal para problemas pequeños, para casos industriales reales con muchos productos, y se utiliza álgebra básica para encontrar la mejor decisión sin necesidad de gráficos complejos. Mi nombre es Omar y gracias por ver.